Queridos hermanos, queridas hermanas, me alegra mucho poder verles en esta hermosa tarde, una tarde de bendición, ¿no es cierto? De permitirnos el Señor estar juntos y disfrutar de esta quinta semana de clase. Estamos ya casi en la recta final de la cursada, así que bueno, vamos a tratar de abordar los temas que tenemos en el sílabo y bueno, espero en Dios que hayan tenido un hermoso fin de semana, sobre todo un hermoso sábado de reposo, de alabanza, de gratitud y de sentirnos santificados, bendecidos en el descanso, el día de reposo. Así que confío en Dios de que así habrá sido para cada uno de ustedes. En lo particular, fue muy lindo el sábado, tuve la bendición de compartir el sermón en una congregación que está como a hora y media de distancia acá, se llama Fracrán, en la misma provincia, y la verdad que fue muy lindo poder visitar a nuestros hermanos ahí en Fracrán y compartir juntos la palabra de Dios. Bueno, espero que ustedes también lo hayan disfrutado cada uno en su espacio donde le haya tocado ministrar. Bueno, vamos a terminar esta parte, hermanos, que tiene que ver con la reflexión de Jesús. Si nosotros tuviésemos que, solo por una referencia académica, dividir al Señor, podríamos decir que Jesús, hablando en términos espirituales, es una fuente inagotable de verdad. Y si vemos a Jesús de las Escrituras, también es una fuente inagotable de verdad. Es decir, ir descubriendo a Jesús y redescubriendo no solo en la vivencia espiritual, sino también en lo que está escrito de él, ¿verdad? En lo que representa la esencia misma del Nuevo Testamento, como dijimos, en el cumplimiento del Antiguo. Y ver a Jesús, ¿no? Nos permite ir conociendo y desentrañando un poco más. Sé que, al menos en mi caso, reconozco que es tremendamente difícil poder abarcar todo lo que representa el Señor en su parte humana, en su parte divina, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Este tema de ir sembrando en el corazón de cada uno de ustedes este deseo de ir aprendiendo más de Jesús y profundizando en el Jesús de la Escritura, ¿ok? Así que hoy voy a completar lo que vimos la clase anterior. Estábamos viendo el tema de lo que es la identidad de Jesús. Esta identidad tiene una relevancia fundamental porque es a partir de cómo nosotros identificamos al Señor, o más aún, de cómo Jesús se ha dado a conocer, es nuestro acercamiento a Él, es nuestra concepción de Él. Y creo que la Escritura sigue siendo un lindo referente para construir la imagen de Jesús más fiel a lo que nosotros podríamos estar ah, moldeando como un Jesús muy a modo, ¿verdad? Muy a modo, muy a nuestros intereses. Creo que no es eso, Jesús es profundamente escritura. Y bueno, vimos en la clase pasada que era un hombre lleno, la escritura iba en dirección de él y él en dirección de la escritura. Hablábamos de cómo se dio en Nazaret con su familia, con el Bautista, cómo fue el tiempo de su mensaje. Vimos, vamos a ver ahora, nos quedamos ayer perdón, la clase anterior en la diapositiva anterior, y ahora vamos a ver 4 rasgos distintivos de la persona de Jesús. Jesús tiene una personalidad. Su mensaje, hermanos, no fue un mensaje abstracto, ¿verdad? No fue un mensaje extraterrestre, diríamos, como si fuera un mensaje inentendible, ¿no? Sí, que no fue un mensaje que la gente no pudiera hacer suyo. Jesús tenía una personalidad, como la tenemos nosotros, ¿no? Cada uno tiene su propia personalidad, su propia impronta, su propia huella, y esta personalidad que tenemos, cada uno de nosotros, depende de muchos factores. No tenemos la misma personalidad. Entonces, depende de muchos factores internos, externos, que han ido moldeando nuestra forma de ser, ¿no? Algunos somos más calmados, otros más ah, acelerados, otros más tranquilos, otros más enojones o enojonas, etcétera. Porque su personalidad la han ido moldeando o se ha ido moldeando
con base en estos factores. Ahora, Jesús tenía una personalidad, ¿verdad? Que también fue moldeada, fue influida muchísimo, no solo por su experiencia con el Padre, porque ya en su etapa adulta vemos por los evangelios que su contacto con el Padre era muchísimo más fuerte, sino también por su entorno, ¿verdad? Y por su propia personalidad como ser humano. Vamos a ver solo 4 rasgos que nos permiten acercarnos a este Jesús, ¿no? Que vamos descubriendo en su persona, ¿no? En su persona. Bueno, la primera de ellas, hermanos, es que algunos eruditos piensan, opinan que Jesús tal vez nació en Nazaret y no en Belén por la situación que, las cuestiones teológicas que presentan los autores, ¿no? Según los evangelios o el Evangelio de Mateo, Jesús nace en Belén, ¿verdad? En cumplimiento de una profecía. Pero sabemos que Jesús desarrolla su vida en Nazaret, ¿no? Así que bueno, algunos piensan que nació en Nazaret, cualquiera que es el caso, si fue una situación que Jesús haya nacido en Belén para el cumplimiento de la profecía, después emigró hacia allá, lo que sabemos o podríamos considerar que era parte de una familia de nazarenos que eran oriundos, perdón, de Belén. Belén pequeña, una ciudad muy pequeña, al igual que Nazaret, ¿no? Ambas ciudades no representaban ninguna situación económicamente hablando, socialmente hablando, importantes, ¿no? Por lo tanto, no eran dueños de tierra, no eran, ¿cómo se llama? Personas económicamente acomodadas que hayan podido tener tierra, chacra, trabajar, sembrar, cosechar, vender la cosecha y tener plata. No. Así que bueno, se cree que esta parte de que Jesús nace alrededor del año 6, hijo de María, hijo de José, ¿no? Que tiene una multitud de parientes, no solo en el círculo externo, ¿no? De primos, tíos, tías, sino su propia casa. Imagínense, era José, María, Jesús. Ahí tenemos 3, 4 hermanos que él tenía, son 7, más sus hermanas, que solamente tenemos el texto en plural, no sé, póngale 3, póngale 3 hermanas y tenemos un círculo familiar de 10 personas, ¿no? Y esto evidentemente, hermano, refleja una personalidad. No es lo mismo una personalidad de aquel que nace en la opulencia, que lo tiene todo a la mano, que no necesita preocuparse qué comer, como otros que sí, ¿no? Que no nacen, que la pelean día con día, que se preocupa por las situaciones de la casa. No creo, esa es mi postura, que el Señor a los 8 años haya ido a la alacena y haya multiplicado el pan y haya convertido el agua en vino, este, sino siento que esta carencia que la tuvo el Señor con su familia genera en él una personalidad muy fuerte, ¿no? Con una personalidad de no darse por vencido, una personalidad de lucha, de salir adelante, de ir con su papá a las ciudades más cercanas. Séforis, por ejemplo, una ciudad muy cercana a Nazaret. Séforis sí era una ciudad mucho más grande, en donde tenía que ir a ofrecer su mano de obra, ¿no? Ustedes saben lo que es eso. Ustedes nacieron, hermanos, y crecieron en una familia, o nacimos o crecimos en una familia con muy pocos recursos, saben que nuestra personalidad es de lucha. Hay que lucharle, hay que batallarle y uno no puede bajar los brazos, ¿verdad? También su educación judía no era la de rabino ni la de sacerdote. Jesús no iba en esa función porque él no es discípulo de nadie, salvo de Juan el Bautista, según nos lo narra el Evangelio de Juan, ¿verdad? Pero de la clase ya establecida, diríamos, de la clase acomodada, pues no, el Señor no formaba parte ni del templo. Jesús sí tiene vínculos con el sacerdote, pues su pariente Zacarías era sacerdote, ¿no es cierto? El papá de Juan el Bautista, pero era solo eso, pero no había una línea de herencia sacerdotal. Entonces, no era rabino, no era sacerdote y, como todos sabemos, no perteneció a la clase alta de la Galilea del Norte. Eh, Esto coloca a Jesús, ¿verdad?, en una personalidad muy, muy, pues,
pues, de lucha, ¿verdad? Como decimos en muchos lugares, muy luchón, ¿no? El señor desde muy temprano tenía que trabajar, no le daba mucho tiempo como para ir a las grandes escuelas rabínicas de Jerusalén, que además le quedaba muy lejos, ¿no es cierto? Y, pues, el hecho de que su familia económicamente no fuera tanto, pues, no se codeaba con la clase alta que había en aquellos tiempos. Ya estos datos, hermanos, nos empiezan a dibujar a un Jesús que tenía una personalidad, diríamos fuerte, pero no en un carácter agrio, ¿verdad? No en un carácter de cara de malos amigos, como decimos, ¿no? Sino una personalidad fuerte, una personalidad firme, una personalidad que él sabía lo que era pelear desde abajo. Un segundo rasgo, ¿verdad? Tenía que ver con su actividad, con su profesión. Al ser artesano, que esa es la palabra con la que se traduce el oficio del Señor, por la tradición que veníamos manejando, entendemos que Jesús se dedicaba a la carpintería. Aun cuando la misma palabra en griego puede referirse a cualquier oficio que tenga que ver con hacer cosas con las manos. E incluso muchos han colocado al Señor como constructor, ¿verdad? Em, a lo mejor se escucha feo, pero qué sé yo, hermanos, diríamos un albañil. No sé si así se diga en otros países, pero bueno, es alguien que se dedica a construir casas, ¿no? No es un arquitecto, sino es un maestro mayor de obras o es un albañil, diríamos, ¿no? Bueno, cualquiera que es el caso, vámonos por la línea que fue carpintero, porque ha sido mucho más la línea que nos venimos manejando. Bueno, como dijimos, esta profesión permitió que su personalidad madurara en la escuela del trabajo, en un tiempo de fuerte crisis social. Recuerden que cuando el Señor nace, Roma sigue ejerciendo un poder muy férreo, muy, muy estricto en toda la Judea, ¿verdad? Y eso provocaba desestabilizaciones sociales. Muchos judíos mostraban insurrecciones contra el imperio y fueron acribillados, fueron crucificados, ¿verdad? Más de 6,000 judíos en tiempos de Jesús, cuando este era pequeño, diríamos, fueron crucificados. No era un tiempo muy, muy lindo, muy de bonanza cuando el Señor nació. Las estructuras agrícolas habían definido la identidad económica. Recuerden que Israel, por naturaleza, la agricultura fue desde que se establecieron en la tierra de Canaán. Así que después se dedicaron a otras cosas, pero lo fuerte siempre fue el campo, ¿verdad? Y esto, las familias, las clases, las estructuras sociales en el ramo de la familia, pues se circunscribía precisamente en torno al campo. Este, bueno, el señor no era campesino, eso sí lo sabemos. Él era más artesano, tenía que viajar de ciudad en ciudad como para ofrecer los servicios, seguramente con su papá José, o cuando muere José, pues ahora Jesús tuvo que encarar todo esto. Entonces, cuando las estructuras agrícolas definían eh, la identidad económica, la identidad familiar y religiosa del pueblo, parecían quebrarse, aplastando en su caída a muchos campesinos. Recuerden ustedes, hermanos, que ya desde los tiempos de los profetas había una gran denuncia por parte de la clase alta de Israel, que se convirtieron en terratenientes o en latifundistas, ¿no? Es decir, prestaban plata a sus vecinos y bueno, la situación económica se complicaba y decían, bueno, está bien, no tiene para pagarme, dame tus tierras. Y así fue como empezaron a despojar las tierras y entonces hubo un grupo de personas que se adueñaban de las grandes extensiones de tierra y eso provocaba, como decimos hoy en día, un monopolio, ¿verdad? Un monopolio en las actividades económicas que le daban sustento a las familias. Entonces, ustedes saben, hermanos, que las crisis económicas y los que vivimos en la Argentina lo sabemos perfectamente bien. El hecho de que la plata no te alcanza, el hecho de las desigualdades sociales, el hecho de que todas las cosas suben de un día para otro, menos el salario, van generando una personalidad de resiliencia, ¿verdad? De resiliencia. Palabra muy, muy puesta de moda últimamente. Es alguien que afronta las adversidades con plenas opciones de sacar la mejor lección de la vida. Entonces, creo que el señor en su trabajo, eh, que seguramente había mucha competencia, como sucede en todos los negocios, ¿verdad?
Cuando hay competencia, bueno, siempre la gente va con la mano de obra más barata. Y seguramente el señor, pues, también tuvo que pasar sus presupuestos y algunos los perdía, algunos los ganaba, etcétera, porque no podríamos pensar que el señor abusaba de su divinidad, ¿no? Pensando que él ya tenía conciencia de que era Dios cuando era muy jovencito y e hiciera ese tipo de trampas, ¿no? Como para ganar un presupuesto. Obvio que no, eso no podría suceder porque contravendría su misión en la tierra. Pero sí, hermanos, provoca en la personalidad de Jesús esta resiliencia de ir adelante. eh, no tenía estudios, ¿no? No se había graduado con el rabino Gamaliel, no era de una tribu, wow, maravillosísima, ¿no es cierto? Aunque venía de la tribu de Judá, pero este, no era, no era que su nombre y su abolengo, al menos cuando era jovencito, le sirviera de mucho, ¿no? Entonces, le provoca a él una personalidad interesantísima. Y digo esto, hermanos, estoy diciendo esto para que vean que Jesús se puede identificar con nosotros, la que la peleamos todos los días y estamos conflictuados con muchas cosas, que no hemos crecido con muchas oportunidades. Bueno, el Señor nos entiende igual. Un tercer rasgo, que este es muy interesante, hermanos, de la personalidad de Jesús, es que el texto bíblico lo va a considerar como un profeta escatológico que se sitúa en la Galilea. Esto es interesante porque si nosotros leemos en los evangelios, nos vamos a dar cuenta, al menos en el Evangelio de Mateo, que Galilea no era considerada como una ciudad linda, ¿verdad? Así como si yo les dijera, ah, vengan al Dorado, porque el Dorado es una ciudad hermosa. No, Galilea tenía un apelativo muy, muy despectivo, ¿no es cierto? Galilea de los gentiles, Galilea que estaba en la oscuridad, que estaba en penumbras. Y entonces, por eso Galilea, que estaba en la oscuridad, vio la luz, ¿no? Vio la luz. Pero es interesante ver cómo Jesús se convierte en este profeta, porque recuerden que la mayoría de su ministerio lo va a desarrollar en el norte, ¿no? En la Galilea, no en Jerusalén. A Jerusalén seguramente irá a celebrar las Pascuas, pero ya su vida como tal antes de su ministerio y en su ministerio, bueno, la mayor parte del tiempo lo pasó en el norte de Galilea. Así que tras haber sido seguidor de Juan el Bautista, y tampoco eso nos extraña, ya lo expliqué en la clase pasada, eran parientes, se conocían, el pueblo chico, no era tan grande el pueblo, ¿no es cierto? Así que bueno, los parientes eran tantos, seguramente se seguían la pista y cuando eran niños jugaban, qué sé yo, como toda familia, ¿no? Así que después de haber sido el seguidor de Juan el Bautista, cuya doctrina y mensaje de juicio había compartido, que es un mensaje duro, al menos así lo reflejan algunos evangelios, el mensaje de Juan, tan es así que, hay un discurso muy fuerte que hace Juan a los ricos, a los romanos, a los sacerdotes, etcétera. Pero Jesús va a ir por otro lado, ¿verdad? Va a ir por otro lado. En el caso de Jesús, insistió más en el reino de Dios que en el juicio. Cosa que pasaba con Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba muy enfocado en esta parte de la línea de los profetas, ¿no? La línea de los profetas. Pero Jesús, siendo profeta, ¿no? Porque así lo reconocían muchas personas, bueno, él se va por el reinado de Jesús y así empieza a proclamar su llegada. Esto es interesante, queridos hermanos, porque es un reflejo de su personalidad. Jesús no trae bronca en el corazón. Aun cuando, o enojo, rencor, ¿verdad? Aun cuando él ha visto las grandes desigualdades sociales, lo que hace la pobreza, lo ha vivido en carne propia. Él mira cómo las cuadrillas de los soldados romanos van y vienen, encarcelando a judíos, crucificándolos, prendiéndoles fuego, etcétera, ¿no? Él seguramente en sus idas a Jerusalén se ha dado cuenta, ¿no? Que el templo ya realmente se ha convertido en una romería o en una feria franca, ¿verdad? O en un mercado, como en muchos países se conoce. Pero
Su personalidad no es decir, ah, bueno, ahora sí, llegó el que va a traer juicio y va a derramar fuego y tal y como lo profetizaron los profetas antiguos, ¿no es cierto? El día de la ira del día de Yahvé, ¿no? Este, eh, que iba a venir con fuego, iba a destruir, pues no, ¿no? Jesús no viene con ese fuego abrasador que termina poniendo a los malvados como hojarasca o como paja y que arde en el fuego. Jesús viene a traer un mensaje de paz, porque el reino de Dios es un mensaje de paz. Eso solo lo puede, hermanos, decir y encarar una persona que tiene una persona, perdón, que tiene una personalidad equilibrada, emocionalmente sano, ¿no? Hoy diríamos, los psicólogos lo dirían hoy, ¿no? Emocionalmente sano, equilibrado en cuanto a sus emociones, sus posturas, eh, aunque había un montón de cosas que podrían alterarlo y Jesús venir ya, pero no habla de una personalidad tímida, ¿eh? No habla, esta parte no habla de un Jesús apocado, no, todo lo contrario, Jesús se encara a las personas, pero no lo hace desde la bronca, desde la ira, desde el fuego, ¿no? Sino básicamente lo hace desde el amor, desde la paz, desde el perdón. Habéis oído que se fue dicho a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, amén, amén, perdonen, oren, bendigan. El reino de Dios se acercó. ¿Quién puede decir esto, hermanos? Pues solo una persona que tiene una personalidad equilibrada, ¿no? Siempre es bueno que los siervos de Dios, los líderes, hermanos y hermanas, tengamos un poco de estos rasgos de la persona de Jesús y nos va a ayudar mucho a entender su mensaje. ¿Mm? Finalmente, el cuarto rasgo distintivo de su personalidad, de su persona, de lo que él fue, ¿verdad? De lo que él fue, tiene que ver con su propósito, tiene que ver con el envío, porque el Padre lo envió. Porque Dios, según el libro de Hechos, dice en el primer discurso de Pedro, dice, esto ya estaba de antemano en el conocimiento de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Hay un propósito, hay un objetivo, y tiene que ver con el Mesías que morirá en la cruz, ¿no? El Mesías crucificado. Según los evangelios sinópticos, Jesús, después de hacer todo su ministerio en Galilea, decide subir a Jerusalén. Celebra la Pascua, es crucificado. Según el Evangelio de Lucas, por lo menos 3 veces Jesús va a Jerusalén a celebrar la Pascua en su vida terrenal. Cualquiera que sea el caso, ¿verdad? Jesús sube a Jerusalén con el grupo de discípulos como pretendiente mesiánico para instaurar el reino de Dios, diciendo que el tiempo del templo había terminado. Esto fue un mensaje profético muy grande porque solamente el templo puede ser sustituido por el Mesías. ¿No? Es más, el Mesías tenía que ministrar en el templo, ¿no? Esa era la concepción de los judíos. Entonces, cuando el Señor dice, destruyan este templo, eso fue una blasfemia. Por eso, este, cuando crucifican al Señor, sobornan a testigos para decir, hablado en contra del templo, ¿no? Porque el templo ya se había convertido en el tiempo de Jesús en algo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Pero Jesús es superior al templo. Entonces dice, el reino de Dios en la época del Mesías va a reemplazar al templo, ¿no? Entonces ya no necesitamos ir al templo, no necesitamos más que el sacerdote haga sacrificio por nosotros y que entre una vez al lugar santísimo y expíe nuestras faltas. Ahora tenemos a un gran sumo sacerdote que, según Hebreos, ha entrado una vez y para siempre, ¿no? Y nos ha hecho perfectos a todos. Esto fue rechazado evidentemente por la clase sacerdotal, evidentemente porque era como un golpe a la cara, pero fíjense cómo Jesús se planta, ¿verdad? Jesús sabe, a ver, hermanos, tampoco Jesús fue un temerario, ¿no? No, no lo desvirtuemos ahí, no fue una persona que
que buscaba lío por nada o que era broncudo, ¿verdad? Como decimos en muchos lugares, ¿no? Eh, no, no, en lo absoluto. Él sabía que tenía que cumplir un propósito, pero habla de una personalidad muy plantada, ¿no? Que no busca pleito, sino todo lo contrario, que lo encara. Seguramente, hermanos, con todas las dudas que una persona humana puede tener al cumplir los designios de Dios, ¿no? Este, los evangelistas no, al menos Lucas nos dice que el Señor sudaba como gotas de sangre. Había una gran presión en él. Pero, evidentemente, los sacerdotes que se le plantaron pues pensaron que podían con su fuerza y su poder, callar a Jesús, pero no pudieron, ¿no? Entonces termina siendo ejecutado por el gobernador romano Poncio Pilato. Estos rasgos de la personalidad del Señor, hermanos, nos muestran claramente cómo Él fue desde su formación, desde sus influencias, tanto familiares como sociales, como económicas, como lo duro que es el trabajo, ¿verdad? Lo difícil que es traer plata a la casa. Bueno, pues todo eso le ayudó a que su ministerio y su envío por parte de Dios pudiera tener éxito y él pudiera ir directo a la cruz con toda la confianza de que estaba cumpliendo la voluntad del Padre y que él mismo, según Pablo, en el canto cristológico a los filipenses, él mismo había accedido, ¿verdad? Jesús mismo había dicho, sí, Pablo dijo allá en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, esta actitud de Jesús. Así que bueno, en ese sentido, hermanos, vean qué hermoso, qué increíble es ir descubriendo a un Jesús en sus rasgos de personalidad. No es un Jesús arrebatado, no es un Jesús este, manipulador, no es un Jesús, este, yo iba a decir una palabra que a veces define muy bien la personalidad de muchas personas, no es un Jesús cambiante, ¿no? Eso iba a decir, ¿no? Es un Jesús con valores, con firmeza, con un carácter propio de lo que necesitaba su ministerio. Bueno, una vez abordado de manera muy somera esto, que tendríamos mucho para platicar, muchos ejemplos que poner sobre la personalidad de Jesús. Bueno, ahora vamos a mirar, recuerden que el tema es la identidad de Jesús, ¿verdad? Cómo Jesús se da a conocer y cómo nosotros tenemos que aprender a ir descubriendo esta identidad escritural del Señor. Bueno, ahora voy a compartir con ustedes 5 rasgos identificadores que tienen que ver con el proyecto y el camino de Jesús, con su misión. Es importantísimo profundizar en esto, hermanos. Miren, nosotros solamente hemos circunscrito la salvación a la confesión de fe que nosotros guiamos a los que evangelizamos, ¿verdad? Cuando nosotros evangelizamos a alguien, decimos, bueno, vos confesá a Jesús como tu Señor y Salvador y serás salvo. Y sí, más vale que sí. Eso dijo, al menos dijo Pablo, todo aquel que confiese al Señor, que Jesús que confiesa a Jesús que Él es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvo. Está bien. Es una confesión de fe. Pero esta confesión de fe, hermanos, tiene que ir acompañada con motivos fundamentales de su mensaje, ¿verdad? Porque nosotros creemos en Jesús, pero Jesús tuvo un mensaje. O sea, no creemos en Jesús como fetichismo. Jesús para nosotros no es un fetiche. Líbrenos Dios de que eso nos pase a alguno de nosotros. No es un fetiche para nosotros, ¿verdad? Es alguien al cual confesamos su nombre y somos salvos en su nombre, pero su nombre esconde o trae detrás de sí cosas mucho más profundas, que esas son las que tenemos que ir conociendo y descubriendo. Así que los 5 grandes rasgos que identifican su proyecto y su camino son, primero, la decisión de crear una nueva familia. Segundo, un nuevo reino que venga de Galilea. Tercero, su continuidad con la línea de Juan el Bautista y de Elías. Y todo ello a partir de una vocación personal, de una experiencia nueva y personal de la llamada de Dios
que tuvo para él en su humanidad y su envío a tener que ir, como dijo el profeta Isaías, como cordero delante de sus trasquiladores para no abrir su boca. Vamos a ir a ver, vamos viendo cada uno de ellos y vamos a hablar un poquitito de lo que esto significa. ¿Ok? Primero, una nueva familia. Esto es, ay hermanos, yo de verdad no tengo mucho tiempo para extenderme con esto, ¿verdad? Pero hablar de una nueva familia es fundamental en el mensaje de Jesús. Creo que a lo mejor lo pude explicar o tal vez no supe explicarme bien en una clase, no recuerdo en qué materia, pero sí me acuerdo que lo di. Cuando hablábamos acerca de las genealogía, sí, de la genealogía, perdón, que aparece en el Evangelio de Mateo, ¿se acuerdan? Recuerdan que el Evangelio de Mateo inicia con una genealogía, ¿no? El libro de la genealogía de Jesucristo, así inicia ese pasaje. Y que vienen con un montón de... Hay 3 grupos, cada grupo tiene 14 etapas o generaciones, ¿verdad? Y entonces les explicaba que Mateo utiliza este número 14 como un número simbólico para decir que lo que va a engendrar el Mesías o lo que va a ser engendrado el Mesías será el último bloque de la familia, ¿no? Nosotros hemos nacido de Jesús, ¿no? Entonces, venimos igual en esta línea genealógica que nos presenta Mateo. Nosotros somos el último eslabón de ese lazo generacional en el cual ahora Jesús nos engendra a nosotros. Y ahora nosotros somos engendrados de Jesús para la gloria de Dios. Entonces formamos una nueva familia, ¿no? ¿Por qué cree que nos llamamos hermanos? ¿Por gusto? No. No, nos llamamos hermanos porque creemos que somos parte de una nueva familia. En el fondo del Evangelio, tal y como nos aparece en el Evangelio de Marcos, en este relato eh, eh, pintoresco a primera vista, pero que tiene una gran profundidad, Marcos nos plantea, porque Marcos es un evangelio que no va a dibujar ningún defecto del Señor, sino lo va a plantear tal y como Él es. Y entonces en el capítulo 3, versículo del 20 al 35, encontramos básicamente un conflicto de Jesús con su familia, ¿no? Con su mamá y sus hermanos y hermanas seguramente. Un duro conflicto que solo parece haberse resuelto positivamente tras su muerte cuando su madre, cuando María, sus hermanos, sus hermanas entran a formar parte de la iglesia tras el evento pascual. El problema que aquí tenemos, ¿no es cierto? No lo voy a explicar porque tendríamos que tener toda una clase para explicar todo el trasfondo desde el 20 que viene a hablar, viene hablándose de la blasfemia del Espíritu Santo y que tiene que ver con una metáfora de la casa, ¿no? Y la casa, como ustedes saben, es un núcleo, es el núcleo de la familia. La familia reside en las casas, ¿no? Entonces, viene que después vienen en ese momento sus hermanos, su madre, se quedan afuera, lo mandan a llamar y le dicen, maestro, Señor, Jesús, afuera está tu madre y tus hermanos que te están buscando. Y Jesús da una respuesta, hermanos, pero quiero dejar muy claro. La respuesta que da Jesús no es una respuesta grosera para con su mamá. Bajo ninguna circunstancia. Jesús no fue grosero con su mamá. Jesús amaba a María. Pues más vale que sí. No era una actitud grosera, ¿verdad? De rechazo o de no saber quién es. No, yo ni conozco quién está afuera. Porque la respuesta que encontramos según el Evangelio de Marcos es, él respondió y dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, le dijo, he aquí mi madre, aquí mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Vean entonces cómo Jesús, en este relato, al menos Marcos lo plantea, no como un acto grosero de Jesús de estar peleado con su familia, sino que toma esta realidad histórica de su familia carnal, diríamos, su familia de sangre
carne y sangre, y la traspola a una familia espiritual. Esta familia carnal iba a terminar, ¿verdad? Porque María iba a morir, sus hermanos iban a morir y todos iban a morir. ¿Eh? Pero esta familia no. ¿Mm? Esta familia iba a vivir. Tan es así que nosotros somos parte de esa familia. Evidentemente, los textos bíblicos ya clarifican o ponen en paz la familia del Señor, porque al menos en Hechos nos dice que estaba María, sus hermanos, sus hermanas, con los discípulos orando antes de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero vean ustedes, hermanos y queridos alumnos y alumnas, cómo Jesús aparece en esta esperanza de crear una nueva familia. Y él fue el ejemplo, ¿verdad? Él fue el ejemplo. Jesús había abandonado su familia, pues su familia, su mamá, sus hermanos, tenían sus propias visiones mesiánicas que él debió sopesar y superar para iniciar su misión propia del reino de Dios. No hace mucho armé un pequeño estudio de la familia porque hubo un taller sobre familia, me pidieron uno y me puse a investigar un poco acerca de la familia de Jesús y armé un taller que va así, ¿verdad? Familia de Jesús versus familias de hoy. Y, y es interesante, hermanos, ver cómo la familia tenía otra idea de lo que sería el Mesías, menos el hermano que tenía, ¿no? O sea, para ellos el Mesías venía como todo pensamiento judío con muchos milagros y con mucho despliegue de poder, ¿verdad? Este, por eso vemos varios episodios en los evangelios donde sus familiares le dicen a la gente, no le hagan caso, no está bien de la cabeza, ¿verdad? No está bien. La verdad que discúlpenlo porque está hablando palabras incoherentes, ¿no? Y en algunos casos sus hermanos le decían, ¿sabes qué? Andate por otro lado porque acá nadie te va a creer. Así que mejor vete, ¿no? Mejor vete y ve a otros lugares porque me parece que aquí no se va a poder resolver nada. Bueno, en ese sentido, lo que nosotros estamos viendo es que Jesús tuvo que superar esas barreras familiares, ¿no? O sea, no sé si superarlas o ponerlas en su justa dimensión, pero cualquiera que sea eso, él tenía que dejar muy claro con su familia, lo entendieran o no, que la visión que él tenía, el mensaje que él tenía sobre sobre su mesianidad, pues era muy diferente. Por lo tanto, Jesús empieza creando una nueva familia abierta, abierta a los expulsados de Israel. Porque recuerden que los judíos, había un grupo de judíos que creían que la salvación solamente era para ellos, que solo era para ellos. Pero había otro grupo que decía que la salvación del Mesías vendría a ser a todos los pueblos de la tierra. Esta nueva familia, hermanos queridos, somos nosotros. Gloria a Dios por ello. Ahora somos parte de esta nueva familia de Jesús. Hemos sido engendrados en Jesús, ¿verdad? Y a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos, ¿ah? Hijos. Somos engendrados y por lo tanto formamos parte de su familia. Un segundo rasgo que identifica, hermanos, el mensaje de Jesús, el proyecto de Jesús, tenía que ver con el reino, pues en los lugares donde él pasó la mayor parte de su vida, diríamos, de su trabajo, sus afectos, de su ministerio, que tenía que ver en Galilea. Si bien es cierto, los evangelios chocan un poco, entran en esa tensión, porque para algunos Galilea será un lugar de predilección, diríamos, ¿no? De importancia, no solo para Jesús, sino teológicamente. Pero otros escritores bíblicos dirán que no, que lo importante será Jerusalén, ¿no? Y será el templo de Jerusalén. Pero habremos de reconocer que Galilea fue
la región de Galilea, que se convierte como Galilea de los gentiles, la que vivía en oscuridad, termina siendo bendecida porque alberga al Señor. Bueno, otro elemento determinante de Jesús fue Galilea, porque en este lugar, hermanos, él realiza los signos más importantes del reino, ¿no? Los milagros más sobresalientes lo encontramos en esta región y donde tendría que haber irrumpido el reino, ¿no? Es decir, la nueva familia de Dios a partir de los expulsados y de los pobres. En esta línea de entendimiento muy alejada de Jerusalén y del templo, eh, se creía que el reino de Dios tendría que venir a Galilea, este, porque, insisto, allí es donde el Señor ejerció su mayor acercamiento con los pobres, eh, con los desamparados, etcétera. Por eso el Evangelio de Marcos, ¿verdad? El Evangelio de Marcos, cuando termina, dice, el Evangelio termina diciendo, y bueno, el Señor dice, les manda a decir a todos que vayan a Galilea porque allí se va a mostrar. Galilea tenía un peso muy importante. Jesús, hermanos, no inicia su tarea de reino en las ciudades paganas, diríamos, de Séforis, Tiberíades o Magdala. Tampoco inicia en los círculos de poder, ¿no? O sea, su ministerio no está enfocado a congraciarse con los poderosos para que le ayuden, ¿no? Le echen una manito para su ministerio. Tampoco en Jerusalén, porque Jesús se va a distanciar del templo, ¿verdad? Si bien es cierto, él tenía la costumbre de ir a las sinagogas, porque donde él vivía, pues lo único que había eran las sinagogas. En las sinagogas no había sacrificios, no se hacían sacrificios. Los sacrificios solamente se hacían en Jerusalén. Entonces tampoco es que Jesús se codeaba con la clase alta sacerdotal, con el Sanedrín, ¿no? Con los grandes electores, etcétera. Jesús, hermanos, inicia su signo de reino, ¿verdad? Su signo de reino de Dios entre los pobres, entre los pobres. Campesinos, artesanos, curtidores, albañiles, diríamos, pastores de ovejas, ¿no? Campesinos, como está allí. Es decir, de la estructura social que había en el primer siglo, Jesús viene de la clase baja y la subbaja, diríamos, ¿no? De los pobres y de los subpobres. Y entonces, esta experiencia de acercarse con ellos, pues Galilea se lo ofrece, ¿no? Galilea se lo ofrece. Lugar de su familia y de su trabajo como artesano, su influencia. Así que este rasgo marcó de modo poderoso su evangelio de reino, más vinculado a Galilea que a Jerusalén. Este, como dije, algunos evangelistas, en el caso de Lucas, para Lucas no será Galilea, para Lucas será Jerusalén, donde se, donde se tienen todos los rasgos interesantes del Mesías y de la llegada del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hemos de reconocer que el hecho de que Jesús haya arrancado su ministerio en Galilea, pues lo hace en función de la condición socioeconómica, diríamos, que había en aquel tiempo. Así es que reino, hermanos, reino no es un reino de poder, es un reino de amor, es un reino de solidaridad, de comunión, de fraternidad, de reconciliación. Reino de Dios es un reino de igualdad, ¿no? Igualdad de oportunidades, igualdad de esperanza, ¿no? Es un reino que trae esperanza, aun cuando no la haya, ¿no? Un reino en el que se desarrolla sanidad a los enfermos, expulsión de los demonios, ¿no? Donde se sujetan las fuerzas de la naturaleza bajo el poder del Señor. Y eso lo vemos en el mar de Galilea, ¿no? O en el lago de Galilea. Por lo tanto, nuestra lectura de que Jesús se haya desarrollado en Galilea tiene que ver con toda esta estructura de su permanencia allá. Tercer rasgo,
que siempre estará vinculado con Juan el Bautista. Juan el Bautista, a pesar de ser su primo, ¿no? Representa el símbolo profético por excelencia, ¿no? Juan el Bautista es el profeta mayor, diríamos, que aparece en el Nuevo Testamento y que, si ustedes han sido muy cuidadosos en leer el Evangelio de Lucas, se habrán dado cuenta que Lucas alterna, ¿verdad? Alterna en su capítulo 1 y capítulo 2 el nacimiento del Bautista y el nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces hay un vínculo muy interesante entre estos dos personajes. Bueno, como lo dije hace rato, Jesús fue discípulo de Juan en la línea de una larga tradición profética. Es por eso que tal vez la samaritana lo reconoce como tal y le dice, vos sos profeta. ¿Ah? Vos sos profeta, le dijo. Bueno, eso implicaba que el camino de su preparación a la culminación de su ministerio no fue un camino solitario, sino que fue un camino que lo compartió, lo reflexionó, lo charló, lo pensó, hicieron exégesis de la Torá, de los Nevi'im, de los Ketubim, ¿no? Lo comparte con otros que habían anunciado la llegada de Dios. Entonces, este hecho de vincular a Jesús con Juan el Bautista lo sitúa dentro del profetismo escatológico de la primera mitad del siglo primero. El profetismo escatológico, hermanos, la escatología tiene que ver con las cosas que vendrán, ¿no? Las cosas de más adelante o las cosas futuras, como también se define la escatología. Y entonces, evidentemente, Juan sabía que el Mesías había de llegar y él reconoce que está como el precursor, ¿no? Como el que él prepara el camino solo para el Mesías, pero el Mesías tiene que, dice Juan, yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con espíritu y fuego. Y eso lo hemos cumplido en Pentecostés. Luego entonces, queridos hermanos, esta actitud de Jesús, de su mensaje mesiánico en línea de profetismo escatológico, pues lo debemos gracias a Juan el Bautista, porque bueno, él fue el primero, voz que clama en el desierto, ¿no? Preparad el camino. Y por eso la vinculación. Así que, solo a la luz, por eso Juan el Bautista es fundamental, hermanos, ¿eh? Juan el Bautista, no tengo tiempo para hablar de Juan, pero habría que tener casi dos clases para hablar sobre Juan el Bautista, pero solo a la luz de Juan y en el contexto de otros profetas de su entorno, se entiende su propio mensaje y camino de profeta de los hombres. El hecho de que el Evangelio nos refleje la vestimenta de Juan, no es que es un libro de moda, ¿verdad? No es que el autor estaba interesado por qué marca de ropa vestía Juan el Bautista, si nos denota el mensaje teológico, perdón, el aspecto teológico de su mensaje, ¿no? Mismo que siguió el Señor. ¿Mm? Mismo que siguió el Señor. Seguramente el Señor no tenía la ropa tan sucia, aunque los caminos polvorientos de Judea podría ser, ¿no es cierto? Pero tampoco es que llevaba, no sé, Lacoste o qué sé yo, otras marcas hoy actuales, ¿no? De moda, pues no. Siempre esto es clave interesante para entender el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es de esperanza, ¿verdad? De esperanza. Así que, vinculado con el Juan el Bautista, le da este carácter profético a su mensaje, que tan es así que era tan escatológico, es decir, de las cosas del futuro, de las cosas que vendrán, que hoy nosotros somos parte de ese mensaje de Jesús, ¿no? Es como 2000 años después de esto, ¿no? Bueno, cuarto rasgo, hermanos, tiene que ver Elías. Elías, dentro de la tradición bíblica, ¿verdad? Se convierte en el prototipo del profetismo de Israel. Ujú. Es curioso porque Elías es un profeta norteño, ¿verdad? Es un profeta que ministra en el reino del norte, pero que las tradiciones de Elías, de lo que se dice del profeta Elías, son mucho menores a las tradiciones del profeta Eliseo. Y Eliseo fue como su discípulo, diríamos.
Solo en proporción. Pongámosle que hay 5 capítulos que hablan de Elías y 20 capítulos que hablan de Eliseo. Ya ahí se dan cuenta, pues, la desproporción que hay, ¿no? Del autor de pensar más en Eliseo que en Elías. Sin embargo, Elías se convierte en el prototipo, perdón, del profetismo de Israel. Tan es así que en la Biblia griega, que la Biblia la que nosotros tenemos, es decir, de la, am, del orden de los libros que tenemos, ¿con qué libro termina nuestra Biblia, el Antiguo Testamento? Pues con Malaquías, ¿verdad? Ya sabemos que en la Biblia hebrea el último libro es Crónicas, pero en la Biblia griega el último libro es Malaquías. Y ustedes saben que Malaquías termina con 2 figuras simbólicas muy poderosas. Una es Moisés, que es el prototipo de la Torá o de la ley, ¿verdad? Y el otro es Elías, que es el prototipo del profetismo. Pero Jesús y Juan han compartido un tipo de profetismo, ¿no? Ya lo vimos en esa línea más de escatología mesiánica. Y más aún, cuando nos ponemos a ver con lupa el actuar de ambos, están muy vinculados a la tradición de Elías. ¿Por qué? Porque quizás Juan destacaba más el aspecto de Elías como juez, como precursor del juicio de Dios. Elías encara al rey, ¿verdad? Lo encara y demás, y lucha con Acab y luego tiene que luchar con esta, este, Jezabel, la reina, eh, ay, no sé, no recuerdo si era Siria o Fenicia, este, pero que tiene este carácter de confrontar, ¿no? Elías es confrontativo, lo vemos en el Monte Carmelo, ¿no? Cuando responde muy fuerte a los profetas de Baal cuando estos están danzando alrededor del holocausto, ¿viste? Y Elías ahí sentado, me lo imagino, grítenle más fuerte a su Dios, capaz está durmiendo, o capaz está, hay otras versiones que dicen una situación mucho más, ¿cómo se llama? Em, ¿Cómo sería la palabra? Pues no muy púdica que digamos, ¿no? Pero bueno, el chiste que Elías se mofa de Baal porque los tipos están desde la mañana danzando alrededor del holocausto y Baal parece que no responde. Pero Jesús pone más énfasis, no en este juicio de sarcasmo, diríamos, como Elías, sino en el aspecto carismático. Y cuando hablo de carismático, hermanos, no estoy hablando de que era simpático, que era lindo, que era buena onda. No, cuando se habla de carismático tiene que ver con los aspectos de milagro, ¿no? Las personas que hacían milagros eran personas carismáticas. ¿M? Entonces, pone de relieve el aspecto carismático de Elías y el milagro más importante que tenemos de Elías es no solo predecir la lluvia que va a venir, sino haber resucitado al hijo de la viuda. Como profeta, sanador y testigo de la justicia de Dios, conforme a una tradición vinculada a su entorno de Galilea, que eso, porque recuerden que Galilea es del reino del norte, y como les dije, eh, Elías era profeta del reino del norte. Y cuando vemos claramente a Elías, haciendo estos milagros en el norte cuando él cura al hijo de la viuda de Sarepta, ¿no? Y recordemos que Sarepta es una ciudad pagana, es una ciudad gentil, ¿no? Vemos claramente que el milagro que hace Elías en esta región más al norte de Galilea, pues va a ubicar a Jesús en la misma situación. Solo que habrá una tremendísima diferencia con Elías, tremendísima diferencia.
¿Cuál es la diferencia en cuanto a los milagros que hace Elías? Si ustedes leen el pasaje de Reyes, Primera Reyes 17, donde aparece este milagro de Elías y la viuda de Sarepta, se van a dar cuenta que cuando el hijo de la viuda muere, ¿verdad? Elías dice, dame a tu hijo acá. Entonces se lo toma en el regazo, ¿verdad? Sube las escaleras con el chico para ir al aposento donde él vivía. Lo tiene que acostar en la cama, ¿verdad? Al chico ya inerte. Empieza a clamar al Señor y hace algo, ¿no? ¿Qué es lo que hace Elías? Se tiende sobre el niño 3 veces y clama al Señor y le dice, Dios, por favor, te ruego que hagas volver el alma a este niño, y el niño se levanta, ¿no? ¿Qué diferencia encontramos con Jesús? Jesús es superior a Elías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús no tiene que hacer todo este tipo de ritual para sanar a las personas. La palabra de Jesús es suficiente. Jesús no tiene que rogarle al Padre, como si Elías. Jesús no tiene que tomar al chico, subir, tenderse sobre él 3 veces y hacer una serie de, de- de ritual, si podríamos llamarlo así. Jesús, su palabra es suficiente. Efata, ¿no? Cuando le abre los oídos al sordo, que le dice, efata, escucha, oye, ¿no? O ábrete, perdón, efata es ábrete. No necesita hacer más, ¿no? Su palabra es suficiente, y él no le ruega al Padre como Elías varias veces, porque él es Dios, ¿no? Jesús es Dios. A lo más que hace Jesús es levanta los ojos al cielo y agradece al Padre, ¿no? En el caso de la multiplicación de los panes y de los peces, agradece al Padre, pero Él es Dios. Entonces, Jesús va a ser superior a Elías, ¿no? Va a hacer milagros en la región del norte, en esa región que fue tierra del profeta Elías, pero no va a necesitar, no tiene que hacer un tema de varias cosas como para que la gente se sane. Es solo su palabra. Finalmente, hermanos queridos, tenemos su propia vocación, su propio llamado, su propio descubrimiento. En el caso de los profetas, no todos sabemos cómo Dios los llamó, ¿no? Hay varios profetas que aparecen en el libro de los Reyes, como Natán, por ejemplo. Natán, profeta, que fue ante David y le dijo lo que había hecho mal. Pues no sabemos cómo Dios lo llamó, ¿verdad? Si fue en un sueño, si tuvo una revelación, no, la verdad es que nosotros no sabemos cómo es que eh, el profeta Natán fue llamado por Dios. Ahora, sí sabemos por ejemplo, Isaías, sí sabemos de Jeremías, de cómo Dios los llamó, o Ezequiel, pero de los demás, muy poco nosotros sabemos cómo los llamamos, cómo fueron llamados por Dios. Y entonces acá viene algo que habría que debatir mucho, charlar, orar, y bueno, qué sé yo, no sé. Y también no sé qué tan productivo sea el hecho de saber cuándo el Señor toma conciencia de su mesianismo, ¿no? El factor determinante de la misión de Jesús fue su experiencia de saberse Dios, ¿no? Saberse Adonai, saberse Yahvé, etcétera. Porque el Nuevo Testamento le da el título de Señor, ¿ah? A Jesús lo llamamos Señor, que es una traducción o es una palabra prestada, traducida evidentemente, de las escrituras antiguas, que ese título se le daba a Yahvé o a Jehová, ¿no? Entonces, lo determinante en la misión de Jesús fue su experiencia, pero que, insisto, no fue. No, olvídense de esas teorías, ¿verdad? De que Jesús se fue a Cachemira, a la India, a descubrir con los monjes tibetanos, ¿verdad? Y aprender de ellos, y a partir de allí descubrió su mesianidad. No, 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 por favor.
No se crean esas patrañas, ¿ah? No se crean, son patrañas, con el debido respeto para quien lo diga, pero son patrañas. El Señor descubre su experiencia en su propia humanidad, pero basado en las Escrituras. Las Escrituras fueron fundamentales para Jesús. Ir descubriendo, ir aplicando los textos del Mesías e irlos descubriendo en su propia persona. Así que Jesús escuchó la palabra de Dios y responde a su llamada, ¿no? ¿Cómo suponen los textos que cuentan lo que pasa tras el bautismo? Jesús no sabemos exactamente el momento, la forma, el tiempo, cuando él tal vez se levantó una mañana y dijo, wow, creo que soy Dios, ¿no? No sabemos cómo fue ese proceso volutivo e intelectual. Volutivo e intelectual, es decir, de la voluntad y del pensamiento. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que él va en obediencia al río y algunos evangelistas nos cuentan que Juan dice, yo no puedo bautizarte a vos, vos tendrías que bautizarme a mí. Y Jesús dijo, mira, hace, bautizame para que las cosas se cumplan. Las herejías que se daban en torno a Jesús, hermanos, decían que cuando Jesús se levanta del agua, del bautismo, había personas que se atrevían a decir, ¿no es cierto?, que en ese momento Jesús fue Dios. Antes era cualquier hijo de vecino, ¿verdad? Perdónenme la expresión, pero algo más o menos así. Y que antes de que Jesús lo fueran a crucificar, dejó su cuerpo, ¿verdad? Dejó su cuerpo. A esas posturas se les llamaron herejías gnósticas, ¿no? Ya las vamos a ver en su momento, pero se le llamaron herejías gnósticas. Nosotros creemos que en el bautismo del Señor se confirma, ¿verdad?, su llamado, su vocación. Por eso la voz que se escucha, ¿no es cierto?, dice: "A él oíd", escúchenlo a él, porque él tiene algo que decir de parte mía. Esto era muy propio de los profetas. Los profetas no hablaban cosas por sí, ¿no?, sino los oráculos que pronunciaban eran palabra de Yahvé. Entonces Jesús viene a revelar al Padre, ¿no? Jesús viene a revelar al Padre. Viene a ordenar algo que se había desordenado con el tiempo, ¿verdad? Entonces su experiencia fue maravillosa, creo yo. Sin esa experiencia de renacimiento expresada en oración, no puede explicarse lo que Jesús quiso e hizo en estas dos regiones importantísimas, ¿no? El reino del norte, Galilea, reino del sur, Jerusalén. Que aunque en ese tiempo, en el tiempo de Jesús ya no existían los reinos, ya eso ya había pasado mucho tiempo atrás. Pero simbólicamente o teológicamente, pues representaban las 12 tribus, ¿verdad? Representaba al pueblo de Israel. Y que evidentemente el llamado mesiánico viene a partir de esta concepción eh, cristológica de su mesianidad, de su mesianidad. Bueno, habría que decir un montón de cosas en este sentido, hermanos y hermanas queridas, pero lo dejo allí como para que ustedes tengan algunas pistas como buenos estudiantes que son, de poder ir profundizando mucho más en este tema, reflexionándolo e ir descubriendo mucho más de lo que Jesús es. ¿Ok? Entonces, bueno, estas cinco rasgos que identifican su mensaje, ¿verdad? Que identifican esta revolución que hubo en el primer siglo. Bueno, finalmente, en este tramo de identidad de Jesús, hermanos, tenemos que tocar el tema de el fin de su mesianismo. Y cuando hablo fin de su mesianismo, no estoy hablando de términos, sino de propósito, ¿no? De propósito, es decir, el propósito de su mesianismo. Y es sumamente interesante cómo en los evangelios, ¿verdad? Nos cuentan esta idea de que llega un momento en que Jesús decide ir a Jerusalén. Y afirmando su rostro, decidió subir a Jerusalén. Eh, Esto es crucial, ¿verdad? Esto es fundamental, poder comprenderlo porque en esta visión encontramos esta decisión de Jesús de ir a Jerusalén porque sabía que iba a ser crucificado.
Un día, rodeado de sus discípulos, signo de las 12 tribus, es decir, de la restauración mesiánica de Israel. El número 12, hermanos, no es obra de la casualidad, es un número simbólico que tiene que ver con la restauración de Israel, que eso siempre estuvo presente en la cosmovisión de los judíos, siempre, ¿no? Bueno, un día Jesús sube a Jerusalén para presentar e instaurar el reino de Dios en la ciudad de David y de los sacerdotes. ¿Quién dominaba la ciudad de David? Pues los sacerdotes, principalmente. Eh, bueno, los pretores también, que eran los romanos, pero hablando de manera religiosa eran los sacerdotes, ¿no? Porque el templo era la figura central de la ciudad de David. Esa decisión de ir allá para que el reino sea instaurado, porque eso lo leemos en los evangelios, ¿no? Que Jesús, según Hechos, iba a volver a Jerusalén, ¿no? Esa decisión constituye el acontecimiento más importante de la historia, el rasgo más determinante de su vida. Ujú. Esa decisión. Por eso en algunas ocasiones Jesús decía, no hablen, no digan, cállense, como le dijo a María, aún no es mi tiempo, pero cuando sabía que ya no podía esperar más, ¿no es cierto? Decide ir a Jerusalén y hacer, yo no sé si público, pero sí ya hacerlo como mucho más evidente el propósito por el cual el Señor vino. Así que, en esta decisión, Jesús subió para anunciar, y cuando decimos subió, hermanos, es de manera literal, porque Jerusalén estaba, eh, si no mal recuerdo, no, tal vez de un dato falso, 300 metros por encima del nivel del mar, pero por favor no me crean mucho el dato, pero estaba situada en una región alta. Entonces, por eso cuando los salmistas dicen, subamos a Jerusalén, ¿verdad? Pues sí, literalmente había que ir en ascenso en relación al nivel del mar. Así que bueno, se subió para anunciar que el reino habría empezado en Galilea, porque allí él pasó la mayor parte de su tiempo, y que terminaría, no solo va a terminar, sino que se va a manifestar el evangelio y se va a expandir desde Jerusalén, ¿no? Como lo había anunciado y prometido los profetas. Por eso vemos que en el libro de Hechos, Lucas dice que Jesús le dijo a sus discípulos, y vendrá el Espíritu Santo sobre vosotros y recibiréis poder, etcétera, y me seréis testigos en Jerusalén. Ahí tendría que empezar. ¿Mm? Lo que había dicho y realizado en Galilea, debía ratificarlo en la ciudad de David y del templo, rodeado de sus 12 como enviado de Dios. Todo es una construcción teológica. Una construcción teológica en el cual el Mesías instaurará el reino, pero no como ellos pensaban. No como ellos pensaban. Jesús, aunque si bien es cierto, entra como rey, lo reciben en Jerusalén, según los evangelistas, palmas, hosanas, etcétera, etcétera. Este, Al poco tiempo termina matándolo en la misma ciudad que lo proclaman rey. Porque al parecer no cumplía con estas expectativas mesiánicas, ¿no? Sin embargo, el hecho de que Jesús haya subido con sus discípulos a Jerusalén es una forma simbólica de que allí iniciaría la verdadera restauración de los tiempos, que continúa hasta ahora, ¿no? Que continúa hasta ahora. Por eso la expansión del reino de Dios no solo quedó en Jerusalén, tendría que ir a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí entramos nosotros, ¿no? Gracias a Dios por ello. No llegó a Jerusalén a luchar externamente contra los soldados romanos, porque eso era lo que se esperaba del Mesías. Sin embargo, hermanos, su llegada a Jerusalén debió aparecer como provocación para el gobernador romano. El hecho de que lo hayan recibido como rey, ya esa palabrita para los romanos ya les causaba cierto escozor. Pues porque evidentemente como imperio no iban a permitir que un rey se levantara en armas, ¿no? Entre su gente y bueno, derrocar el imperio.
Pero Jesús no vino con esa intención. Tampoco Jesús, hermanos, cuando sube a Jerusalén, fue para expulsar a los sacerdotes judíos y poner a otros en su lugar. Aún siendo el Dios, no llegó y dijo, a ver, ¿quién es el sumo sacerdote? Los saduceos controlaban el Sanedrín, recuérdenlo. No. O sea, Jesús no fue a quitarle el puesto a nadie, como a veces muchos, ¿verdad? Reaccionan porque piensan que les vamos a quitar el trabajo. No, no, Jesús no fue eso. Sin embargo, su gesto fue una provocación, pues suponía que el tiempo de los sacerdotes y el templo había terminado. El Mesías sería superior al templo, ¿no? Solo podía ser reemplazado el templo por el Mesías, pero Jesús no. No lo hizo, sin embargo, las personas de aquel tiempo lo interpretaron así. Por lo tanto, Jesús era un profeta de signos, de milagros, de señales que van a evocar y promover la intervención de Dios. O sea, Dios tiene, Dios tiene otra forma de actuar. Y que, si bien es cierto en este género apocalíptico que se da la idea del retorno del Mesías, ser así con los profetas mismos, ¿no? Vean a un Zacarías, a un Malaquías, ¿no? A un Ezequiel, que venían con esta impronta, principalmente los profetas de la restauración. Pues no, no se cumple, ¿no? El profeta Joel, que habla mucho acerca de este día de la ira de Yahvé. Dios tiene otros planes y lo vimos o lo vemos claramente desarrollado en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, queda entonces, hermanos, eh, profundizar, aclarar, acercarnos al gran relato de Dios, ¿no? A la gran historia, diríamos, nosotros le llamamos la gran historia de salvación, pero este es el relato de Dios, ¿no? Como les dije a ustedes, Pedro en su primer discurso que se lee en el libro de Hechos de los Apóstoles, nos dice, bueno, todo esto ya venía de previo consentimiento y conocimiento de Dios. El gran relato de Dios se va a fijar en la muerte y la resurrección de Jesús. El Nuevo Testamento constituye en el fondo un intento de reinterpretar la vida y el mensaje de Jesús desde la perspectiva de su fracaso mesiánico en Jerusalén. Y lo pongo en rojo y lo pongo en cursiva, la palabra, porque para muchos fue un fracaso, ¿no? Basta leer el relato de los discípulos de Emaús o que van hacia Emaús. ¿Por qué están tristes? Pues porque uno dijo que era el Mesías y ya lo mataron, lo sepultaron y es momento que no resucita. Así que estamos repichados. Esto fue un fracaso. Creímos que él verdaderamente había sido el Mesías y pues no más no. Este era el sentir de los cristianos, ¿no? Del primer siglo, inmediatamente después de la muerte de Jesús. Un fracaso. Ellos pensaron que ir a Jerusalén, destruir el templo, instaurar un nuevo gobierno, etcétera, sería lo que ellos esperaban del Mesías. Entonces, el Antiguo Testamento, perdón, el Nuevo Testamento va a reinterpretar el mensaje de Jesús, diciendo no fue un fracaso, ¿no? Sino fue el propósito de Dios. He citado mucho el primer discurso de Pedro porque ahí vienen muchas de las explicaciones de lo que le estoy diciendo. ¿Quieren profundizar? Lean el primer discurso de Pedro que está en el capítulo 2 del libro de Hechos. Entonces, la vida de Jesús desde la perspectiva de su fracaso mesiánico en Jerusalén, partiendo del mesianismo judío, es decir, de que ya dije hasta el cansancio como esperaban los judíos que iban en el Mesías, en una perspectiva que, siendo judía, centrada en el principio en Jerusalén, se abre a todas las naciones. A todas las naciones. El velo se rasga, hermanos, el velo se rasga. Este, eh, Hay una entrada directa al lugar santísimo. Eh,
No solo es Judea, no solo es Jerusalén, es Judea, toda la Judea, Samaria y lo último de la tierra. Así es que la muerte de Jesús es una muerte universal. Esa reinterpretación se expresa en forma de confesión de Pascua, ¿no? Porque recuerden, hermanos, de que cuando el Señor muere y después de que Él resucita, todo es tradición oral. No hay nada escrito, salvo, como dije en alguna clase, algunos relatos de la pasión, los dichos del Señor. Pero vean que algo quedó muy fuerte, que algo quedó grabado con mucha impronta en el corazón de los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque los primeros discípulos testifican y muestran con su vida, desde perspectivas distintas, que han visto a Jesús resucitado. Ellos son testigos de la resurrección, no de cuando resucita Jesús, porque hermanos, nadie vio a Jesús resucitar. Nadie, nadie vio a Jesús resucitar. Todos lo vieron ya resucitado, ¿verdad? Entonces, estos primeros cristianos van a testificar, van a hablar, van a proclamar, pero lo van a moldear con su vida, que Jesús resucitó, que Jesús resucitó, retomando su proyecto mesiánico de forma nueva y abriendo un camino nuevo de discipulado y de cumplimiento de las promesas de Israel. Y habría que leer el libro de Hechos para entender un poco esto, ¿verdad? Porque, eh, bueno, ya lo vamos a ver en su momento, pero lo único que quiero decir es que en el libro de Hechos vemos claramente la postura de la apertura del Evangelio o de salvación a los gentiles. No hay que circuncidarse, no hay que celebrar ninguna fiesta judía, no hay que retomar el judaísmo para ser salvo, ¿no? Solo lo único que no podemos es comer sangre de ahogado y no olvidarnos de los pobres, algo así, ¿no? Pero la salvación es universal. Entonces los primeros cristianos, hermanos, entienden esto y empiezan a predicar al respecto. Desde ese fondo se entiende el mensaje de Pablo, ¿no? Pablo lo va a entender así. Por eso Pablo es el principal, se le dice el apóstol de los gentiles, ¿no? Entiende que la muerte y la resurrección de Jesús no es exclusiva de Israel, sino es universal. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente, pero también al griego, ¿no? Eso lo dijo Pablo claritito en su carta a los romanos. No solo al judío, o primeramente al judío, sino también al griego. El griego, evidentemente, representaba todo el paganismo. Bueno, el mensaje de Pablo está centrado en la confesión mesiánica de que Jesús ha resucitado. En primer lugar, él lo ve, ¿verdad? En la visión que él tiene cuando va rumbo a Damasco. Y hay algunos pasajes donde el Espíritu de Jesús se le aparece y habla con él, por lo que vemos en los pasajes. Bueno, el Mesías, que es hijo de Dios, ha sido condenado por la ley de Israel, pero Dios lo ha resucitado. En ese mismo fondo se condensa el Evangelio de Marcos, que solo puede entenderse como narración de la vida mesiánica de Jesús crucificado. Como lo vamos a ver en su momento, ¿verdad? Marcos tiene prisa por llegar a la cruz, porque para Marcos lo más importante es la cruz y la resurrección. Así que en este contexto, queridos hermanos, de la muerte y de la resurrección de Jesús como el evento más, es el corazón del mensaje de salvación, vamos a destacar cuatro signos, ¿verdad? Cuatro signos. Primero de ellos, la última cena y la despedida mesiánica que encontramos en el capítulo 14 de Marcos, del 1 al 31. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que Jesús estaba convencido de que Dios iba a instaurar su reino. Por eso celebró con sus dos una cena de despedida y de anuncio, es decir, la llegada del reino, ¿no? Poniendo su vida, es decir, su cuerpo, al servicio del reino, dispuesto a morir por ello. Pero no para morir, es decir, no para entregarse de un modo victimista, sino para instaurar la vida mesiánica.
Porque a partir de la muerte de Jesús, su resurrección, su nuevo cuerpo, se entiende desde la vida mesiánica. Entonces, por eso, cuando nosotros celebramos la cena, recordamos en el símbolo del pan cuando el Señor dijo, este es mi cuerpo que por vosotros ha sido entregado. El Señor pone su vida, pero no como una actitud de víctima, ¿no? Decir, bueno, ¿qué va a hacer? Y no hay de otra. No, lo hace desde la esperanza de la vida que va a provocar eso. Lo hace desde la esperanza de la vida. Así que en esta última cena hay un profundo significado de esperanza. No en la muerte como un acto irremediable o como un acto natural de la vida. Es decir, el acto natural de la vida es que todo el que nace tiene que morir. No, sino tiene un propósito de esperanza mesiánica, de vida, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que representa Jesús en este gran relato de su pasión. El segundo rasgo tiene que ver con la esperanza angustiosa y el silencio de Dios, ¿no? Que también lo encontramos en el Evangelio de Marcos. Tras la cena, según nos cuenta la palabra, Jesús va a la ladera del Monte de los Olivos, se refugia en la ladera del Monte de los Olivos, esperando allí la llegada de Dios con sus consagrados, muy propio de lo que el profeta Zacarías plantea, ¿no? Que ahí llegaría el reino de Dios. Pero evidentemente Dios no vino externamente. Y esta actitud de Jesús, hermanos, tenía que ver para una enseñanza a los judíos. Jesús tenía que cumplir eso. Decía que el Mesías vendría a Jerusalén y plantaría sus pies en el monte del Olivar. Bueno, cuando Jesús termina la cena del Señor, ¿a dónde va? Al monte del Olivar. Trató de cumplir esta parte que dicen los profetas. Pero evidentemente, o el profeta Zacarías, pero evidentemente eso no iba a suceder, o no sucedió. O sea, es decir, el reino de Dios o la instauración del reinado de Dios con su Mesías no sucedió externamente, es decir, históricamente no pasó nada. Sí lo hicieron los delegados del templo con Judas, uno de sus discípulos, para prenderlo. Lo que sí vino no fue el reino, fue toda una turba de, de personas, incluido Judas, para arrestarlo. Eso sí vino, ¿no? Entonces, fíjense el contraste. Se esperaba la llegada del reino. No vino la llegada del reino, vino el traidor, ¿no? Vino el que lo vendió, según el Evangelio de Mateo, por 30 piezas de plata. Aquí describe la tradición evangélica la novedad del camino mesiánico de Jesús. Es decir, que ahora nosotros tenemos un camino de esperanza, ¿no? El camino de seguir esperando la llegada del Mesías. Nosotros como iglesia seguimos interpretando a Zacarías de que el Mesías vendrá en Jerusalén, ¿no? Ese es parte de nuestro credo. Creemos que el reino de Dios vendrá en Jerusalén, se partirá en dos, etcétera, etcétera, tal como dice Zacarías. Bueno, este es una esperanza, ¿verdad?, que nos pone en el camino de lo que Jesús quiso decir y quiso hacer. El tercer rasgo tiene que ver con la condena y la muerte de Jesús. Bueno, no vino el reino, vinieron los que lo iban a prender. Bueno, lo prendieron los sacerdotes, cuando lo llevan a Poncio Pilato, que era el gobernador romano, termina condenándolo por sedición, ¿no? Por atentar contra Roma, porque actuaba como rey de los judíos. Evidentemente, cualquiera que se diga rey en un imperio, pues iba a terminar muerto. Esta muerte del Mesías constituye el argumento central de los evangelios. Ya expliqué en otra clase, hermanos, que hay muchas diferencias en los evangelios en cuanto a sus inicios, de cómo empiezan los evangelios, pero al final los cuatro coinciden con el evento pascual, porque era el argumento central de los evangelios, escritos precisamente para entender o para aceptar esa muerte como designio definitivo de la salvación de Dios. Ya Pedro lo explicará, vuelvo otra vez, para mayor claridad que ustedes tengan, lean el discurso de Pedro, eso les explica a los judíos.
O sea, usted lo mataron, dice Pedro, usted lo mataron, lo acusaron, lo aprendieron, lo mataron, lo crucificaron, pero ¿qué creen? Dios lo levantó de entre los muertos porque era plan de Dios, ¿no? Entonces habría que entenderlo de esa manera. Y entonces las primeras comunidades cristianas, hermanos, no se enfocaron en por qué murió Jesús, sino en el para qué murió Jesús. Entonces, la muerte como designio de salvación de Dios es una prueba de su revelación y de su verdadera identidad como Mesías. Todo fue guiado por el Señor. Y de esa confesión nace el cristianismo. O sea, nosotros confesamos, ¿verdad?, que Jesucristo murió, resucitó al tercer día y después fue llevado a los cielos y que ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y que algún día vendrá con poder y gloria en su segunda venida de manera visible y audible, ¿verdad? Y establecerá su reino sobre la tierra por 1000 años. Ese es nuestro credo. Parte precisamente de esta muerte de Jesús, ¿verdad? Y de esta resurrección de Jesús. Finalmente, hermanos, tiene que ver el evento de la resurrección con la iglesia. Podemos verlo en todo el capítulo 6 de Marcos y también en todas las cartas de Pablo. Todo el Nuevo Testamento es una confesión pascual, es una confesión de ese evento salvífico, la afirmación expresada y expandida de varias maneras sobre la victoria de Jesús sobre la muerte. Nadie, la tumba no lo pudo retener, ¿verdad? Eso es el pensamiento del Nuevo Testamento. La tumba no lo pudo retener. Y al tercer día resucitó. Solo que no todos lo creyeron. Algunos inventaron, no, es que sus discípulos se lo llevaron. O no, no estaba muerto. O lo sacaron y lo enterraron en otro lado para que nadie supiera dónde está. ¿Mm? Pero dada la información que nosotros tenemos del Nuevo Testamento, pues nos damos cuenta y sabemos y creemos por fe que efectivamente el Señor resucitó. ¿No? Que venció a la muerte y resucitó y que es el sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Así que precisamente que ha sido crucificado, vive en Dios como hijo suyo, viviendo al mismo tiempo en aquellos que aceptan su mensaje, es decir, en nosotros. Jesús vive en nosotros. El Hijo vive en el Padre y el Padre vive en nosotros, al menos es parte de la teología de Juan, ¿verdad? En la oración sumo sacerdotal de Jesús que dijo, Padre, permite que estos sean uno como tú y yo somos uno. Es decir, hay una dimensión, ¿verdad? De, de profundidad o de intimidad. Entonces, como hijo suyo, viviendo al mismo tiempo en aquellos que aceptan su mensaje, es decir, en sus discípulos, en sus discípulas, que se descubren llamados a transmitir esa experiencia. ¿Qué hacemos nosotros cuando testificamos de Cristo? Pues transmitimos una experiencia de algo que nunca vimos nosotros, ¿no? ¿Quién de nosotros vio a Jesús resucitar? Nadie. ¿Quién de nosotros vio a Jesús resucitado? Nadie tampoco, absolutamente nadie. Sin embargo, hay una fuerza dentro de nosotros o del cristianismo que nos impulsa a transmitir esa experiencia, una experiencia de fe que solo hemos leído y que en el mejor de los casos hemos sentido algunas experiencias que confirman tal o cual cosa, ¿no? A través de caminos que definen la experiencia de la iglesia. La iglesia es fundamental, hermanos, ¿verdad? Porque la experiencia de la iglesia Jesús no la funda. La experiencia de la iglesia se funda sobre la fe en Él, sobre la fe en Él. Entonces, nuestra fe nos ha convocado a ser parte de una iglesia, ¿verdad? Por eso decimos, una iglesia que compartimos la misma fe. Y esta convicción de compartir la experiencia de una misma fe nos coloca en el umbral de ser una iglesia unida, una iglesia que cumple un propósito, una iglesia que proclama al Cristo resucitado, ¿verdad? Una iglesia que viva los valores del reino, una iglesia que pueda estar acorde a las circunstancias de los tiempos, pero que sobre todo sea una iglesia fiel
a su llamado, ¿no? Fiel a su llamado. Y es así entonces, queridos alumnos, que de manera muy general y, y la verdad que con mucho deseo de que esto vaya profundizándose, he dado a ustedes, a manera de introducción, algunas pautas de acercamiento, de entendimiento, de descubrimiento, de redescubrimiento de lo que Jesús significa no solo en nuestra experiencia espiritual, sino en nuestra vivencia escritural. ¿Ah? Escritural. Tal vez ahí tenemos más deuda, ¿no? Tal vez, o tenemos más deuda en la experiencia espiritual, pero cualquiera que sea el caso, ¿no? Profundizar en el Jesús espiritual es profundizar en el Jesús escritural de la Escritura. Y a partir de esa experiencia de fe que nosotros tenemos de las Escrituras, bueno, a partir de ese momento se construye nuestra propia convicción de fe. ¿Ok? Eh, bueno, pues así terminamos entonces esta clase y en la siguiente clase estaríamos abordando una reflexión sobre el desarrollo teológico de la iglesia, ¿no? Que está en las escrituras y cómo eso ha impactado a la cristiandad, voy a decirlo de esa manera, la cristiandad de estos más de 2000 años desde que Jesús estuvo con nosotros. Bueno, pues hermanos queridos, no sé, mi hermana Lina, mi hermano Edwin, si tienen alguna pregunta, duda o comentario, o también para mis hermanos que están viendo la clase grabada, si algo no quedó claro, no se entendió, por favor, pueden escribirme, y con todo gusto lo aclaramos, ¿ok? Bueno, mi hermana Lina, mi hermano Edwin, si tienen alguna pregunta, duda, comentario, adelante. Pasamos, mi hermano Abraham. A vos, paz, mi Siempre querido es un hermano gusto Edwin. siempre es un gusto saludarle, mi querido hermano. Amén, igualmente. Escuchaba que dentro del relato hacía referencia al camino de Maús, de Jesús con sus discípulos. Esa enseñanza es muy hermosa porque también nos sirve dentro de lo que es el cómo nosotros podemos acompañar a las personas en el duelo. Tiene una muy hermosa enseñanza. Y Jesús lo vivencia de una manera increíble cuando escucha a sus discípulos porque estaban tristes mientras va camino a Emaús. Y lógicamente más adelante les da otras perspectivas, pero una hermosa enseñanza. Eso nomás, mi hermano. Sí, quería solamente reforzar esa parte y gracias por la clase del día de hoy, mi hermano Abraham, y por favor no nos castigue con deberes, porque cada que le elogio, nos manda deberes. Ay, bueno, hoy creo que no, pero ya en la próxima clase creo que sí les voy a dar el deber. Sí, la verdad que la historia de los discípulos de Maús es maravillosa, la verdad que es increíble porque tiene muchas cosas que rescatar y el tema del duelo sí proveniente de un fracaso. Un fracaso trae duelo, duele mucho. Cuando vos tenés toda tu esperanza, tu mente, tu alma, en eso, viste, das todo y eso que vos creías que era bueno, no lo recibes, hay un duelo, hay un dolor. Muchos incluso han interpretado que por eso los discípulos terminan no viendo a Jesús, ¿no? Estaban sus ojos tan cargados o tan velados, como dice la Escritura, por el dolor terrible que tenían. Y es una historia maravillosa del duelo, sí, sí, sí. Jesús acompaña en el duelo. Pero fíjense qué interesante. El duelo que acompaña a Jesús a sus discípulos está basado en las Escrituras. ¿Por qué están tristes? Pues es que uno dijo que no sé qué, y no, mira, ya murió, dijo que iba a resucitar y no ha resucitado. Y yo digo, bueno, tranquilos, a ver, ¿qué dice la Escritura? Y dice que empezó a hablarles desde antes, ¿no? Los profetas y todo. Qué interesante cómo la Escritura es base importantísima, ¿no? Para conocer a Jesús. Jesús conocía las Escrituras y si nosotros conocemos las Escrituras, conocemos a Jesús y hermoso gesto de él, que no solamente les enseña las Escrituras, empiezan a sanar ellos, sino que hace la cena del Señor o el partimiento de pan. Ahí los ojos se abren, ¿no? Y decían, ahora entendemos por qué nuestro corazón ardía algo pasaba dentro de nosotros. Bueno, muchas gracias, Edwin,
por mencionarnos este punto importantísimo de la narración de los discípulos de Maús. Bueno, hermanos queridos, entonces, pues, a petición de mi hermano Edwin, hoy no les voy a dar la tarea, pero la clase que viene sí. Bueno, eh, que Dios les bendiga y que pasen linda tarde. Muchas bendiciones, hermanos. Vale, hermano. Paz, hermano, Dios le bendiga.